Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Randall Mora, soy el gerente del departamento de grupos de Agencia de Viajes Terranova. De parte de la corporación Terranova, es un gusto darle la bienvenida y contar con su participación en este evento virtual de Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual creado por Terranova con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera inspirarnos y soñar con los rincones del mundo en donde queremos viajar en el futuro. En esta ocasión estaremos explorando Egipto, país de maravillas milenarias, de la mano del señor Rafael Sequeira, reconocido arqueólogo y explorador internacional con quien hemos realizado ya varios proyectos de viaje. El señor Sequeira iniciará en breve. Les pido por favor que mantengan desactivados sus micrófonos para poder tener una recepción de sonido de buena calidad. Pueden anotar todas sus preguntas durante la exposición en el chat. Solo deben habilitar el icono del chat y anotar sus preguntas en la esquina inferior derecha de su pantalla. Y al final de la sesión estaremos haciendo lectura de sus preguntas al señor Sequeira. Muchas gracias a Rafa por su participación de esta noche y quedamos en sus manos. Bueno, buenas noches. Eh, para los que me conocen un poco en materia de historia, saben que yo primero me gusta hablar mucho y desgraciadamente aquí tenemos nada más 45 minutos. Bueno, desgraciadamente digo yo porque a mí me gusta hablar mucho. Pero la idea entonces de esta presentación de, el día de hoy no es hacer una historia de lo que es Egipto, sino más bien contarles de los lugares que hay en Egipto, más o menos narrados como en una cronología. Egipto es un país maravilloso y para aquellos que de alguna forma han ido ahí, los que han podido estar conmigo en los diferentes viajes que he hecho a, ahí a ese país, en el recorrido que hacemos en clases de egiptología, sabrán que es un país lleno de cultura y riqueza más allá de lo que es propiamente las pirámides y el antiguo Egipto. Egipto tiene 1 millón de kilómetros cuadrados con 88 millones de personas, de las cuales 90% de ellas son musulmanes. El otro 10% se divide más o menos entre cristianos y algunos pocos, muy pocos judíos que todavía están en esa zona. Eh, los musulmanes están divididos en dos grupos, que son los chiíes y los suníes, pero de eso vamos a hablar más adelante. Egipto, a como lo ven ustedes en el mapa que está aquí a la izquierda, no sé, me imagino que todos lo dirán a la izquierda, es básicamente como un cuadrado para efectos de la delimitación como país. Pero realmente Egipto es el Nilo, desde donde está la segunda catarata del Nilo, contándola del norte o de arriba hacia abajo, vendría a haber una primera catarata en donde dice entre Calabacha y Filiel, que es en la parte donde está la primera catarata. La segunda está después de Abu Simbel y luego ya sigue Sudán, en donde hay otras 5 o 6 cataratas antes de que se bifurca, o más bien donde se unen las dos vertientes del Nilo. Pero eso más adelante se los voy a explicar. En todo caso, la mayoría de los lugares interesantes de Egipto están a lo largo del río porque es donde la civilización surgió en su momento. No obstante, hay otros lugares muy interesantes que yo creo que vale la pena hablar en esta charla porque eh, son lugares espectaculares. Y uno de ellos queda en el medio del desierto occidental, que es ahí donde está la estrellita, y que hace unos 180 millones de años, en el periodo Jurásico, toda esta parte estaba hundida en el agua, era parte de un mar, y empiezan a salir una serie de volcanes en toda esta zona, y a lo largo después del tiempo, todo esto salió del mar, se crearon unos lagos, un sitio muy interesante, los voy a comentar después. Y
empezó a erosionarse todo el norte del África y llegaron las arenas y fueron cubriendo todo este lugar. Como las arenas se han ido moviendo, han ido despejando este lugar que se conoce como el desierto negro de Farfara. Bien, entonces en este lugar les explicaba, era el lugar en donde hace 190 millones de años una serie de volcanes explotaron en esa zona cuando se estaba separando y creando el Mar Rojo, o lo que es ahorita el Mar Rojo, y llega a ver este lugar que se llama el Desierto Negro. El Desierto Negro es esta erosión de material volcánico que está apareciendo debajo de la arena y entonces que con el tiempo todos estos volcanes que se ven ahí fueron producto de esa explosión. Ya lo están viendo, ¿verdad? ¿O no? Sí, No. sí lo estamos viendo. Sí, ya se ve. Sí, se ve. Okay. Ahora, con la subida de estos volcanes, en otra de las zonas les explicaba, hay un mar ¿verdad? Que se creó y entonces los animales que se quedan aislados en este lugar empieza con el mar a evaporarse y empieza entonces a todos los animales a crear una capa grande en el fondo del mar que una vez seco es cubierto por las arenas del desierto y después cuando hay para llegar a él hay que cruzar unas dunas y después de las dunas es donde todo este depósito calcáreo que está en la parte de abajo en aquel momento que el mar está expuesto con todos los fósiles y todos los lugares y todos los animales que vivían en aquel lugar. Eso fue ya hace algunos años, pero bueno, también vale. Bien. Les comentaba del lugar este que se llama el Valle de Ballenas, que estaba en lo que actualmente es adentro de Egipto, pero que en su momento fue las orillas entre el mar de hace 50, 60 millones de años y lo que es actualmente. Entonces, en esas costas es que algunos animales empezaron a migrar y es en donde hoy en día es que se conoce como el Valle de las Ballenas, que es uno de los sitios en Egipto que son patrimonio de la humanidad porque expresan claramente el proceso de evolución y están petrificadas y expuestas así en la arena algunas de estas ballenas que existieron hace 40 millones. Todos estos lugares están ahí en Egipto y en Egipto hay una gran cantidad de lugares como estos que no tengo tiempo como de contárselos y explicárselos, pero que lo que he querido hacer o lo que quiero hacer explicarles ahorita es que es más allá de eh, nada más pirámides. Ahora, lo cierto es que también siguiendo en el tiempo, después de que este lugar sale y surge en el continente africano, el clima cambia y todo se empieza a empezar a cubrir por el desierto y empiezan a salir caminos que son de agua del centro de África hacia abajo. Entenderán que si esta parte antes estaba en el mar y más bien subió, significa que realmente las aguas van de el... Eso va a definir realmente lo que es el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Por una cuestión natural, nosotros creemos que el bajo está abajo, generalmente en el sur, y el alto está arriba, generalmente en el norte. Aquí no, porque aquí es el río que va en dirección contraria, va de sur a norte. Entonces, el Alto Egipto va a estar desde donde ven ustedes que dice Abu Simbel hasta más o menos donde aparece el Cairo. Y del Cairo hacia el Mediterráneo, eso es lo que se conoce como el Bajo Egipto. El Nilo es y nace del centro de cerca del lago Victoria, en las montañas del Rubensori, y va bajando hasta en Khartoum, donde se topa con el Nilo Azul que viene desde Etiopía. Aquí desde Khartoum, que eso es en Sudán, hasta la frontera que actualmente es Egipto, hay una serie de cataratas que van haciendo que el río baje. Al llegar a la frontera de lo que actualmente es Egipto es donde está la segunda catarata, dice la represa de Asuán, o lo que sería en Asuán propiamente, es donde está la primera catarata. De ahí hacia el mar no hay ni una sola catarata, lo cual hace el río completamente navegable. Y cuando hace que el terreno alrededor del río sea muy inhóspito por el desierto que hay,
obliga a todos los habitantes que van a ver en esos márgenes a comunicarse por el río. Entonces, la navegación es algo que los egipcios van a desarrollar desde muy temprana edad. Este barco tiene prácticamente 5.000 años y eso es uno de los barcos que fueron encontrados en la tumba de Keops, el que hizo la pirámide más grande, la que está en Giza. No sé por qué se me desconecta. Ahí estoy de nuevo, ¿verdad? Ahí. Una forma, una Sí, ahí forma está bien. también de ver el Nilo, por supuesto, es desde el aire y más adelante les voy a contar cómo está, pero definitivamente la forma más bonita de vivir una experiencia en Egipto es a través de o los cruceros o los feluca, que son como ese barquito que está al lado, o inclusive otros que son más sencillos y hacen los trayectos muy, muy interesantes. Entonces, Egipto es básicamente el Nilo. Los márgenes a los lados básicamente son, o prácticamente son circunstanciales al país. Y lo importante entonces es ese eje norte-sur que existe con el Nilo. A lo largo de la historia de Egipto, la capital va a ir cambiando de un lado a otro. En el principio va a estar en ese margen en donde vienen los ríos, se van a llegar hasta la planicie en donde se bifurcan en lo que se conoce como el delta del Nilo, y en ese lugar estaba Memphis, y esa fue la capital principal de lo que fue el imperio antiguo, eh, el más viejo de estos cuatro que les voy a comentar. Luego en el Imperio Medio se mueve un poquito hacia el sur, en donde dice Fayum, que es donde estuvo la mayoría del tiempo en el Imperio Medio. Posteriormente, en el Imperio Nuevo se va a bajar hasta donde actualmente es Luxor, que en aquella época se llamaba Tebas. Y posteriormente viene un periodo en donde Egipto va a ser dominado por una serie de potencias que en ese momento estaban en lo que actualmente es el Medio Oriente. Y entonces técnicamente las capitales van a estar en Babilonia o en Asiria, y en fin, van a estar fuera de Egipto. Y luego llega el periodo ptolomeico con Alejandro Magno, que técnicamente no cambia la capital, porque las capitales eran itinerantes, aunque en algún momento Babilonia fue la capital del imperio de Alejandro Magno. Pero cuando Alejandro muere, esto le queda a uno de sus generales, que es Ptolomeo, y entonces inicia el periodo ptolomeico y su capital iba a estar ahí en el norte, en Alejandría. Entonces, una de las cosas más interesantes o importantes que ocurren en este Egipto es que ellos van desde muy temprano, 5.000 años, a desarrollar una forma en cómo comunicar a través de imágenes ciertas expresiones o fórmulas que iban a ser importantes para que los dioses en la vida del más allá pudieran entenderse con los que estábamos aquí. Entonces, esos símbolos que aparecen en todo lado, que los conocemos como jeroglíficos, es la forma en que el egipcio empieza de alguna forma primero a comunicarse con los dioses, entonces es de carácter religioso principalmente, y luego cuando la cosa se vuelve un poco más grande y la administración se empieza a hacer mucho más compleja del imperio, pues entonces empiezan a usar otro tipo de escrituras más simples, como taquigráficas, que permiten administrar mejor el imperio. En el imperio antiguo propiamente, perdón, la mejor forma de poder entender la historia de Egipto es llegando uno a Cairo e irse al Museo del Cairo. Si uno se va sin pisar el Museo del Cairo, llegando a Egipto, y se va directo a las pirámides, uno no entiende realmente qué es lo que está viendo, porque en el lapso de 3.000 años, a lo largo del río, en el mismo lugar, diferentes imperios, diferentes gentes con diferentes modificaciones dentro de su religión, van a empezar a construir diferentes templos también. Entonces, cuando uno llega a ciertos lugares, ve una serie de... Estamos hablando de 3.000 años. 3.000 años es imaginarse estar de aquí a la época de los romanos y Cristo y todavía 1.000 años más para atrás. Es un montón de tiempo. Entonces, imaginarse lo que se ha construido en el mundo en los últimos 500 años desde el Renacimiento,
pues da una idea también muy grande de lo que pueden ser 3.000 años en construcciones. Entonces, la única forma de poder entender qué viene primero y después es entrando por el Museo del Cairo. El Museo del Cairo le va a dar a uno una explicación cronológica de los diferentes momentos en los que los diferentes imperios y los egipcios fueron desarrollando la nación. Y obviamente tiene los grandes tesoros de Tutankamón, que es el sarcófago de él. Ahora, a partir del año entrante, el Museo del Cairo va a ser trasladado y va a moverse a este nuevo edificio que no ha sido inaugurado aún. Lo iban a hacer este año, después de muchos años de querer inaugurarlo. Y bueno, ahora con lo del COVID-19, pues no se va a poder sino hasta el próximo año. Entonces, es un museo que yo no lo conozco. He visto los laboratorios que ya instalaron, están en funcionamiento, pero no propiamente la museografía. Pero definitivamente, sin ninguna duda, la única forma de empezar en Egipto es a través del museo. Una cosa interesante es que los egipcios construían sus ciudades en ladrillos de barro, que en una zona tan árida como Egipto y el ladrillo sin coser, que es tan fácil de destruirse, pues es muy poco lo que ha quedado de las ciudades egipcias. Lo que sí ha quedado bastante son todo lo que tiene que ver con las necrópolis. Y la necrópolis más antigua de las que hay para el Imperio Antiguo, sin contar la que está en Ábidos, es Saqqara. Y Saqqara está a 43 kilómetros al sur de El Cairo. Todas las necrópolis van a estar en el margen occidental del Nilo, mientras que todas las ciudades van a estar en el lado oriental del Nilo. La razón es básicamente que la vida, donde nace el sol, es donde están los vivos, y la muerte, donde muere el sol, van a estar en el occidente. Y como la vida la dicta el río, sin el agua no hay vida, pues entonces es claramente lo que divide el norte y el sur, y entonces las ciudades y la vida van a estar en el este y las necrópolis todas van a estar en el oeste. Entonces, la necrópolis de Saqqara se fue utilizada no nada más en el Imperio Antiguo, también en el Medio, inclusive también hasta el Ptolemaico. Y entonces hay una gran cantidad de estructuras, y aquí es donde primero uno se ve y abre los ojos a lo que realmente es Egipto, porque esta es la parte más vieja. Estas tumbas que estamos viendo aquí tienen 4.300 años. Y esos montículos que se ven en la parte de atrás, todos son pirámides. El problema es que a lo largo de la historia, conforme terminaba un imperio, llegaban unos conquistadores nuevos, sean los mismos musulmanes, cuando llegaron, ellos tomaron la piedra que ya estaba cortada para construir otros edificios. Entonces, dejaron expuestos los corazones de las pirámides más nuevas, que las pirámides más viejas eran todas sólidas, de piedra. Entonces esas todavía están completitas porque no hay forma de que les quiten una piedra sin tener que quitarlas todas. Pero cuando ya se quedaron sin plata y ya esos tipos de monstruos no se podían hacer, entonces lo que hacían era un corazón de piedra, rellenaban todo con escombro, como ven ustedes, y luego nada más las volvían a cubrir en piedra. Entonces todas esas piedras se las robaron, y entonces lo que dejaron es un montón de montículos de tierra, que son los que ustedes están viendo ahí. La, la historia de las pirámides es muy interesante, y evidentemente solo estando ahí puede uno entender realmente qué es lo que pasó, y es relativamente fácil verlo. La pirámide que nosotros vimos escalonada al principio, vamos a unas fotos. Esa fue la idea de alguien que en un principio la gente la enterraban en lo que se llamaban mastabas, que son como unas cosas rectangulares. Y como el desierto va llenando de arena las diferentes zonas, pues hay que crecer, hay que estar encima uno del otro. Entonces, este faraón Joseph, el faraón de la tercera dinastía, en la tercera cinco mastabas una encima de la otra para poder siempre sobresalir. El ingeniero que le ayudó, el arquitecto que le ayudó a esto, se llamaba Imhotep, y se le reconoce como el creador, básicamente, de este modelo.
Llega luego, en la cuarta dinastía, este señor le estoy mostrando su primer intento, que se llamaba Sneferú, y él decide hacer esta estructura, que lo que vemos es el centro de la pirámide, y luego la otra que se derrumbó porque no la pudo hacer en un lugar sólido. Entonces lo movió a un lugar donde estaba sólido, que se llama el primer estudio de suelos. Esto ocurrió hace 4.700 años. Y empieza a construir una pirámide con un ángulo demasiado fuerte. Y entonces a medio camino necesita hacer el ángulo más corto para poder, para poder terminar. De lo contrario no hubiera podido terminar. Vean la proporción del grupo cuando fuimos aquí a visitarla. Por primera vez en 50 años, este año que fui con un grupo en febrero, entramos aquí a la pirámide y era la primera vez, es la primera vez desde hace 50 años que empezaban a dejar a entrar a extranjeros, perdón, extranjeros no, sino más bien a no arqueólogos al centro de la pirámide. Una experiencia bastante agotadora, es como un laberinto, es una de las pirámides más interesantes en la parte interna y con el grupo de este año pues lo logramos hacer. Bien, ese mismo Sneferú que había hecho el primer intento que se le cayó y luego hizo la doblada, pues igual en su mismo periodo de vida decide que no, que él quiere hacer mejor una pirámide que le quede bien y entonces agarra el ángulo con el que pudo realmente terminar la pirámide en la parte de arriba y construyó esta. Esta es la pirámide roja, también es un lugar que hay que pedir permiso para entrar, pero con los grupos que hemos ido, todos lo han logrado, todos hemos estado adentro de la pirámide roja. Es interesante ver que todo esto que les acabo de enseñar no nada más muestra que las estructuras fueron hechas a prueba y error, sino que este señor que ustedes vieron construyó en su reinado 3 pirámides. Él es el papá de quien construye después la siguiente pirámide, que es las pirámides de Giza, y es Efren. Esto es adentro de la pirámide roja. El techo es espectacular porque va para poder hacer ese ángulo interno, muestra muy bien cómo iban empujando cada uno y se parece mucho a las estructuras en estructuras mayas, aunque hay una gran diferencia en tiempo entre estas y otras. Aquí, al tiempo que están más bien construyendo estas pirámides, en América Latina están construyendo las pirámides de Caral. En Caral, en Perú, que tienen 5.000 años y son pirámides espectaculares también. Y son tan contemporáneas a estas que están acá. En otra entrega hablaremos de esa parte de Perú. Entonces, los hijos y nietos y demás de Sneferú van a ser quienes van a construir las pirámides aquí en el plató de Giza. Y una de las grandes ventajas que tiene a veces ir con un arqueólogo. Yo viví en Egipto durante un tiempo, mientras estuve estudiando allá hace tal vez unos 10 o 15 años, y parte del trabajo mío fue traducir jeroglíficos en el primer sitio arqueológico que mostré de Saqqara. Y bueno, y ahí eso le ayuda a uno a que me pude contactar muy bien con algunas personas que eventualmente hoy están ahí en el Ministerio de Antigüedades y hemos podido llevar a gente, a los grupos de nosotros, afortunadamente, a lugares que son de muy difícil acceso para personas que no son arqueólogos. Y bueno, y ahí ha sido una experiencia muy grande, se los puedo garantizar para ellos y también para mí. En el imperio que sigue sería el Imperio Medio. Bueno, después del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo son 4 dinastías, más o menos unos 500 años. Después de que se acaba el Imperio Antiguo, hay un periodo intermedio de más o menos unos 100, 140 años, en donde hay una serie de disfunciones o más bien capitales o grupos que van a querer gobernar Luego viene entonces el Imperio Medio. El Imperio Medio es el imperio en el que aparecen los que eventualmente van a llegar a ser los
los, lo que son los israelitas, pero en ese momento no son israelitas, pero son cananitas que están en esa parte del norte de Egipto, pero no quiero entrar en ese tema, porque esto, como les había explicado tal vez en el principio, no es una de las clases mías, aunque ya veo que me estoy yendo por otro camino, como me suele pasar. Pero bueno, que es tanta la información que me gustaría compartir que 45 minutos lo hace un poco complicado. Yo dudo que vayamos a terminar en 45 minutos, pero bueno. En todo caso, después del Imperio Medio viene el periodo de los Hicsos, que es el segundo periodo intermedio, y luego viene el Imperio Nuevo. Y el Imperio Nuevo es el periodo más famoso de Egipto, porque aquí es en donde está Hatshepsut, que es la faraona mujer, Tutankamen, Ramsés II, Seti I, Akenatón, y bueno, Tutmosis, en fin, una gran cantidad de faraones que muchos de ustedes estoy seguro que han escuchado. La capital en ese lugar, en ese momento, es en Luxor, que es aquí donde está la estrellita, y hay diferentes formas de llegar a Luxor, ya sea por avión o por tren o carretera, no se los recomiendo, pero se puede hacer por carretera, especialmente si uno incluye el desierto negro y luego se va hacia Asiut y arriba hacia Luxor. En fin, hay muchas formas de diseñar un viaje en Egipto y va a depender mucho de lo que cada quien quiera ver. Luxor es un lugar fascinante porque aquí sí, durante ya a partir del Imperio Medio y a partir de ahí en adelante, todos los que siguen, que son el segundo periodo intermedio, el Imperio Nuevo, el periodo tardío, el tercer periodo intermedio y por último el periodo ptolomeico, todos ellos van a querer de alguna forma u otra dejar alguna marca ahí en esta zona. Entonces, Karnak se va a convertir en uno de los sitios de adoración más grandes del mundo, hechos por el hombre, y es por la gran cantidad de dinastías que contribuyeron poniendo diferentes capillas y diferentes lugares. Uno de los grandes actores de este periodo del Imperio Nuevo es Ramsés II, de la decimonovena dinastía, y él va a construir un montón de templos y un montón de monumentos dedicados a él y los dioses de esa época. Y él va a construir en donde actualmente es Abu Simbel, que es donde estaba la segunda catarata y marcaba la frontera con Nubia. Entonces, básicamente, este era el puesto fronterizo para los que venían del sur. Es un lugar espectacularmente tallado en piedra, en donde nos cuenta con mucho detalle los logros de él, de sus batallas y además de sus creencias. Y es verdaderamente un sitio que nunca más va a volver a ser imitado. Al punto de que cuando se construye la represa de Nasser, hace 60 años, 70 años, el monumento iba a estar inundado o se iba a inundar y entonces la UNESCO, junto con el gobierno de Egipto, realiza una campaña a nivel mundial y se logran rescatar muchos monumentos a lo largo del Nilo, en la zona donde va a estar el lago, y dentro de los monumentos que se rescatan es este de Abu Simbel, que es cortado de la montaña y subido 60 metros y empujado 200 metros hacia adentro para dejar de nuevo el lugar irrescatable para que la gente lo pueda ver como se ve hoy en día. Otro lugar interesante del Imperio Nuevo es lo que se conoce como el Valle de los Reyes y las Reinas, y sin duda hay dos formas muy buenas de conocerlo. Uno es definitivamente por la tierra y el otro es desde el aire. Son lugares típicos en donde se hace el paseo en globo. Y la razón es que es la mejor forma de ver los monumentos o las estructuras que están abajo, que fueron los componentes de las tumbas de los diferentes faraones en el Imperio Nuevo. En el Imperio Nuevo ya aquí ya no se enterraban a la gente en pirámides, sino que se les hacía una tumba en una montaña. Tenían que estar escondidas, todo ese montón de huecos que ustedes ven ahí en la montaña son de las tumbas de los nobles, porque a los nobles también los enterraban en las montañas, igual que a los faraones, pero además de las tumbas estas cavadas en la montaña,
los faraones iban a construir un templo para que se les siguiera rindiendo culto una vez muertos. Estos son los templos mortuorios. Y adentro de las tumbas, obviamente como es un lugar en donde es necesario contarle a los dioses que esa persona fue buena en la vida, la cantidad de detalles y el ornamento en todo lo que se tiene que escribir para explicar de que esa persona fue muy buena, de que cumplía con los preceptos del Mat, que iba eventualmente a servir a todos los dioses, tenía entonces acceso a la vida futura. Entonces, todo eso que está escrito adentro de las tumbas es lo que se conoce como el libro de los muertos, y básicamente es fórmulas para poder saber cómo es que van a poder cruzar el inframundo para llegar al paraíso y poder entregarle a los dioses este montón de cosas que dijeron que eran bastante buenos. Les mencionaba al principio que después del Imperio Nuevo viene el periodo que se conoce como el tercer periodo intermedio. En el tercer periodo intermedio, quienes van a gobernar principalmente van a ser los de Sudán, y estos van a llegar y van a conquistar van a venir del sur y van a conquistar hasta la parte de lo que es Luxor. Entonces van a controlar la mitad de lo que es Egipto, y este se conoce como los faraones negros. Y si uno va a Sudán o tiene la oportunidad de ir en algún momento, hay un lugar espectacular que tiene las tumbas de los faraones del Sudán, y son una serie de pirámides mucho más pequeñas, pero en Egipto hay más de 100. En total, durante el imperio, durante todos los periodos egipcios se construyeron como 137 o 138 pirámides. De esas, 36 están en Sudán. Entonces, estas son espectaculares. Entonces, después del tercer periodo intermedio, que es este de los faraones negros, vienen entonces los asirios y conquistan, y los babilonios y los persas, hasta que ya después son removidos cuando llega Alejandro Magno. Entonces, este periodo se conoce como el periodo tardío, y realmente las capitales van a estar en otros lugares. Entonces, es un periodo que no deja gran huella. Después con la caída de Alejandro, empieza lo que es el periodo ptolomaico, y aunque la capital va a estar en Alejandría, que es donde se funda, porque tiene toda la razón por estar al lado del Mediterráneo, ya estamos en un periodo en donde hay más comercio por un montón de imperios y naciones que están surgiendo a lo largo del Mediterráneo. Aún así, en el sur, en lo que es el Alto Egipto, van a haber una gran cantidad de monumentos de este periodo, porque ahí es donde se daba legitimidad, por así decirlo, a los faraones egipcios. Y estos no eran egipcios, estos eran descendientes de un macedonio o un general de un macedonio, y entonces ellos de alguna forma tenían que seguir congraciándose con el pueblo y decir que eran de los mismos. Cleopatra VIII es probablemente la mejor conocida, la última Cleopatra, Elizabeth Taylor, y en este monumento que está aquí, que es el de Dendara, es en donde aparece ella de perfil con su hijo Cesarión. Esto que les estoy enseñando aquí es uno de los monumentos más espectaculares que hay en Egipto, y es el templo de Dendara. Es un templo dedicado a la diosa Hathor, esa que aparece arriba en los capiteles de las columnas, y los colores que ustedes ven son los colores originales, que fueron preservados por milagros o se llenaron de arena, o también el hollín había recubierto los techos. La primera vez que yo vi este templo estaba negro, no se podía ver nada. Después de más o menos 15 años de trabajos en él, esto es lo que ustedes pueden ver el día de hoy. Y los colores son todos los originales, nada está rehecho. Y lo interesante de esto es que está ocurriendo un periodo de transición entre lo que era realmente el antiguo Egipto y los griegos, los helenistas. Entonces, aquí las constelaciones egipcias ubicadas dentro de las constelaciones griegas, porque cuando uno voltea a ver al cielo y uno dice, aquel es Orión y ese es Casiopea y todo eso es de la mitología griega,
pero los egipcios, así como los chinos y los indios y las diferentes culturas, cuando voltean a ver al cielo, ellos ven otras cosas diferentes. Entonces, en este lugar es donde una cosa y otra se mezclan y entonces nos dan un mejor entendimiento de cómo es que los egipcios veían el espacio y en relación a cómo lo vemos nosotros hoy en día. Con la muerte de Cleopatra, ahí ya acaba prácticamente el último de lo que fue la cultura egipcia y empieza un periodo de romanización que eventualmente va a terminar en ser bizantino. Y lo que va a ocurrir en ese momento es que muchas de las edificaciones van a ser reconvertidas al cristianismo y entonces muchos de los edificios, principalmente los que estaban mejor preservados, que son los del periodo ptolomaico, van a empezar a ser remarcados y entonces aparecen lugares como estos que van a estar con cruces. Aún así, hay un gran desarrollo cristiano en Egipto, especialmente en el Sinaí. Ese primer lugar que vimos era un monasterio, es el monasterio de Santa Catarina, en donde está la biblioteca más antigua del mundo, es desde el siglo XIII y tiene escritos todavía más viejos que eso. Y algunos dicen que algunos de los libros, inclusive de Alejandría, de la gran biblioteca de Alejandría, fueron a parar a este monasterio posteriormente en el periodo bizantino. Luego nos queda que el periodo islámico llega posterior con la caída del imperio bizantino y rápidamente a partir del siglo VII, cuando empiezan las hordas o los grupos grandes a expandirse fuera de la península arábiga, es que llegan por primera vez a Egipto. Eso es más o menos en el siglo VII y es esta la primera mezquita que se hace en Egipto y por lo tanto también en África. Y es de las más antiguas del mundo a la cual se puede entrar. Ahora, solo durante este periodo, cortamente, luego viene que es el periodo Rashidun, luego viene el Omeya, y luego más o menos en el siglo IX, perdón, en el siglo IX o X más bien, es que los fatimíes, que son shias, llegan y establecen Cairo. Entonces, Cairo como ciudad tiene apenas 1000 años, no es tan vieja como todo lo que estamos viendo acá. Y va a ser del shiaísmo durante 200 años y es únicamente sunita los últimos 800 años. Entonces, aunque es la ciudad más islámica dentro de Egipto y la que tiene más mezquitas y monumentos y todo, realmente en comparación a todo lo que tiene Egipto, es muy poquito la parte de lo que es el periodo islámico. Aquí no sé por qué se me comieron unas fotos de la parte islámica. Bueno, hay algunas. La de abajo es la del rey Hassan, esta es la de Sulaimán. Y uno de los espectáculos más lindos que hay hoy en día todavía en Egipto es el de los derviches, que son musulmanes también, dentro de las ramas musulmanes, y ahí, aunque pareciera que estuvieran en una pura fiesta, están rezando y están entrando en un trance, y como ven, dan vueltas y vueltas y vueltas y no se marean. Nosotros, los grupos que hemos visto, lo hemos visto media hora dando vueltas sin parar y terminar como si nada, un espectáculo realmente increíble. Sin duda vale la pena a cualquier persona llegar a poder visitarlo y irlo. Pues creo que casi que lo logramos en 45 minutos y yo, la idea no era dar una clase, era dar una idea de lo que es Egipto. Yo sé que los que han recibido clase conmigo, más bien les parecería que me quedé corto en lo que tal vez pude haber hacer una introducción a lo que es Egipto y a una serie de programas que espero hacer con Terranova, en donde de esta misma manera les voy a hablar de algunos países
en los que yo he trabajado, como puede ser Afganistán o en Mongolia, Uzbekistán, o también lugares en donde he ido con grupos, o lugares verdaderamente imposibles de ir, como Corea del Norte, en los que he tenido oportunidad de estar, y explicar un poquito lo que es la dinámica y lo que hay que ver y la historia de cada uno de sus países. Eh, entonces, pues les agradezco mucho la atención a los que se quedaron hasta acá y podemos pasar a hacer algunas preguntas si quieren. Muchísimas gracias, Rafa, por darnos esa pincelada. Sabemos que es un país con una historia muy vasta y pues lo interesante es poder ver algunas de esas maravillas. Tenemos algunas preguntas aquí. Por ejemplo, el señor Oscar Martínez pregunta si necesitaron los egipcios ser grandes matemáticos para diseñar y construir las pirámides. Ok, es una pregunta interesante. Yo lo planteo al revés. Yo creo que más bien cuando los egipcios les importaba mucho el balance. Para ellos, a la hora de que ellos mueren, si ustedes ven en cualquiera de los sitios funerarios de los egipcios, van a ver que hay una balanza en donde de un lado se pone el corazón y en el otro lado se pone lo que llaman la pluma de Mat. La pluma de Mat básicamente lo que va a determinar es si fueron o no justos. Y la justicia es única, por lo tanto no puede ser ni más ni menos. Entonces la balanza tiene que ser idéntica. Entonces las balanzas nunca van a estar una mayor que la otra, tienen que ser idénticas. Y si son idénticas, entonces puede pasar a ser recibido por, en este caso sería Osiris. Entonces, la simetría, y de ahí el asunto del balance, es importantísima. Entonces, uno ve que todas las estructuras y la distribución de la arquitectura es muy simétrica. Entonces, ellos básicamente tienen de que si de aquí a aquí es X distancia, pues esta misma distancia tiene que ser en la que sigue y la que sigue, y ellos empiezan entonces a definir ciertas medidas de acuerdo al cuerpo, como el codo. El codo esto es una de las medidas que utilizaban ellos, y entonces ellos medían a medida. Y entonces, más bien, la matemática surge a razón de la simetría que ellos empezaban a manejar. O sea, que en algo perfectamente cuadrado, la mitad de un cuadrado es un triángulo y un triángulo es una pirámide. Y en cubo, un triángulo en tres dimensiones es una pirámide. Entonces, yo creo que a los egipcios, como también a los babilónicos, creo que se les atribuye que ellos fueron grandes matemáticos. No, ellos más bien inventaron la matemática. Eh, Randall. No escucho nada. Randall. Sí, correcto, muchas gracias. Tenemos otras preguntas por acá. ¿Cómo es el clima y la seguridad en Egipto? El, la, clima, obviamente hay un desierto al lado, entonces hay que escoger muy bien la época en donde ir. Desgraciadamente, a veces la época no es la que mejor se acomoda a las vacaciones tradicionales. En diciembre puede ser un poquito frío. El desierto tiene la particularidad de que en el día puede ser muy caliente, pero en la noche lo hace muy, muy frío. Entonces, eso hace que en las noches, en el invierno, pueden hacer bastante. En el caso del verano, pues lo hace bastante lo opuesto, muy, muy, muy caliente. Entonces, la mejor época son la primavera y el otoño, que las temperaturas pueden andar alrededor de los 25 o 30 grados, nada, algo parecido como a San José, podría ser, en el verano. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la señora María Rita Maza. Bello ese tono celeste, se refiere al celeste que había en algunos de los relieves. ¿Cómo lo hacían? Pensé que eran todos rojos y tierras. La forma más cara de hacer azul es con lapislázuli, eh, que permite y otras oxidaciones de cobre que dependiendo de la temperatura con la que se manejen, da un azul. Entonces, el azul de las máscaras
es lapislázuli. El azul en el vidriado es una técnica que se llama faience, que lo que hacían ellos era ponerle un metal que oxidaba en azul, y entonces a la hora que cristalizaba daba en azul. Y el de las paredes a veces era con índigos y con otras raíces que también daban un polvito que mezclado con yeso permitía ese color. Gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta por acá de Nana 982354. Pregunta, muchas gracias. En términos muy generales, ¿qué decía el muro con instrucciones para ser llevado ante los dioses y poder acceder al paraíso? Ah, Adriana. Ajá, bueno, hay varias versiones porque a lo largo de los diferentes siglos el libro de los muertos fue evolucionando porque a veces la religión tiene la tendencia de querer de alguna forma ajustar las partes humanas a las divinas y entonces lo que nos conviene, ¿verdad? Lo vamos eliminando o disminuyendo de importancia. Entonces, en el caso del Imperio Nuevo, las fórmulas que daban o que escribían ahí eran llaves de acceso a diferentes puertas que tenían que abrirse a lo largo de la noche. La noche tenía 12 horas, como ahorita, entonces esas 12 horas eran 12 puertas por las cuales tenían que pasar y en cada una de ellas habían pruebas. Entonces, lo que estaba escrito básicamente le daba a uno, como quien dice, los tips o era un forro de lo que había que decirle a cada uno de los monstruos que cuidaba en cada una de esas puertas para poder pasar a la que seguía. Entonces, era como un instructivo, como, sí, en el cole le dirían los forros, ¿verdad? Randall. Sí, muchas gracias. Tenemos acá dos preguntas de Cecimar. Número uno, ¿Khufu o Keops? ¿Hay alguna imagen de él? Y la segunda pregunta es Hatshepsut. ¿Podría hablar sobre por qué fue borrada de los monumentos? Ok. Sí, de Kofu, lo que hay es una imagen, sin mentirle, de este tamaño, que solo porque tiene el cartucho el faraón, es que se sabe que es de Keops. Eh, pero no está a destiempo, no es contemporáneo a él, entonces no se puede saber realmente si era o no era y si hay imagen o no hay imagen. Entonces, la evidencia es muy escasa, es un faraón que hizo grandes monumentos de los cuales no hay ningún monumento de él, es algo muy, muy extraño. Y respecto a la segunda pregunta, que era relacionada con, recuérdame, Randall. Con Hatshepsut, que por qué fue borrada de los monumentos. Hatshepsut tiene una historia de novela. Entonces, Tutmosis primero tiene dos hijos. Bueno, tiene varios hijos. Uno de ellos es Tutmosis segundo, el cual muere y deja, no deja, tiene solo Tutmosis segundo, perdón, a ver, Tutmosis segundo tiene un hijo con una esposa oficial. Entonces, la hermana o hija también de Tutmosis I, que es Hatshepsut, cuando muere Tutmosis I, ella agarra de regente el gobierno, diciendo mientras que el chiquito llega a la mayoría de edad. Lo que pasa es que la señora se abusó y entonces, hasta que se murió 27 años después, es que el trono le llega a Tutmosis III. Entonces, Tutmosis III se enojó y lo que hizo fue destruirle el nombre de todos los lugares, porque en la religión egipcia el alma está compuesta de cinco elementos. Una de ellas es el nombre, que es el Ren. Entonces, cuando a uno le destruyen el nombre, no hay forma de volver. Son el corazón, la sombra, la, eh, es el nombre, el, el corazón, la sombra
el... híjole, se me fue. En un ratito me acuerdo. O si no me escribe y yo se lo doy después. A ver, Randall. Sí, Rafa. Ahora más bien, si alguien quiere hacer una pregunta directamente activando el micrófono, lo puede hacer con toda confianza. Tenemos espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta activando el micrófono. ¿Cuántas dinastías hubo, Rafa? Perdón, sí, Rafa. Sí, sí. Bueno, en total hubo 32 dinastías, pero y por dinastías se refieren a grupos de gentes que gobernaron con la misma línea de consanguinidad. Pero el debate realmente está en hasta dónde realmente fueron egipcias. Y ahí es cuando empiezan ya a ver faraones negros y faraones babilónicos y asirios y todo eso, esas dinastías, aunque están consideradas dentro del periodo tardío, para los egipcios puros o los que trabajan en egiptología pura, no favorecen esas ideas. La mayoría de los que son egiptólogos puros, consideran que el Egipto puro termina en la 20ª dinastía del Imperio Nuevo. Pero realmente la última, que es ya cuando cede completamente el sistema de vida egipcio, es en la 32ª, que es la Ptolomeica. Gracias. Tenemos tal vez a alguien de los participantes que ha participado en algún viaje con Rafa anteriormente, que nos quiera dar alguna impresión, alguna anécdota. Yo quisiera hacer una pregunta. Por favor, adelante. Bueno, antes que nada, saludos Rafa acá desde México. Yo, bueno, lo que sé es que Egipto, pues desde entonces siempre ha existido, ¿no? Hasta la época actual nunca ha desaparecido como otras civilizaciones. Sin embargo, los jeroglíficos en algún momento ya nadie los entendió, o sea, tuvimos que volver a descubrir qué significaban. ¿A qué se debió eso? O sea, si la civilización egipcia nunca desapareció, ¿por qué de repente ya nadie los entendía? En el imperio, primero que todo, Oscar, ¿cómo estás? Saludos. Te cuento, en el imperio bizantino, después de que Teodosio II ya dictamina que es inapropiado y hasta en contra de la fe cristiana practicar cualquier religión que no sea monoteísta, entonces es en el siglo IV es exactamente la última vez que se celebra una actividad egipcia en Luxor, de hecho, perdón, en Asuán, en el templo del Philae, y es ahí donde los últimos que sabían y entendían un poco los jeroglíficos desaparecen con la profanación por parte del cristianismo de los templos activos egipcios. Más o menos como lo mismo que pasó aquí en América Latina. Y por eso es que tampoco hoy podemos leer claramente algunos de los lenguas prehispánicas de acá. La misma razón. Muchas gracias, Rafa. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tenemos muchos comentarios, Rafa, por acá agradeciendo la charla. Muy interesante. Algunos están preguntando por una segunda parte o que cuándo sería la próxima presentación. Preguntan por acá. La próxima presentación aquí con Terranova sería en unos 15 días y va a ser Uzbekistán. Vamos a ir al centro de la Ruta de la Seda. Excelente. A todos les haremos llegar oportunamente la invitación con la fecha y hora exacta por si gustan acompañarnos en esta nueva entrega con Rafa. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Rafa, si uno fuera a ir a Egipto por primera vez, ¿cuáles serían los lugares o ciudades infaltables que recomendaría? Bueno, gracias. Yo
Los que fueron conmigo le pueden dar mejor fe que yo, porque, ¿verdad? Es la forma más fácil de validar cualquier cosa a través de un tercero, pero nosotros vamos 12 días a Egipto y vamos a El Cairo, Luxor, Asuán, únicamente 3 ciudades. De ahí hacemos day trips a diferentes lugares, desde Abu Simbel a Dendara y Ábidos, al Valle de las Reinas, en fin, a diferentes lugares. Son 12 días y apenas vemos lo más importante de todo lo que hay en Egipto, pero se queda por fuera una gran cantidad de lugares espectaculares. Lo que pasa es que no se puede, no, a veces hay que sacar su buen rato solo para algo y mezclarlo con un poquito, como por ejemplo los lugares estos de los desiertos o en las playas, para ir a bucear, el que le gusta bucear en el Mar Rojo, ahí en la punta de Sharm el Sheikh, hay lugares buenísimos para bucear. Eh, en fin, todo va a depender de cuánto tiempo disponen y realmente qué es lo que quieren hacer. Si disponen de muy poquito tiempo, pues lo mínimo debería ser El Cairo y Luxor. Si disponen de más tiempo, el crucero que hay entre Asuán y Luxor o de Luxor a Asuán es lindísimo, que dura cuando menos 3 días. Hay más grandes, pero el de 3 días es suficiente para parar en varios sitios arqueológicos a lo largo del río. Eso es lo que lo que le podría decir. Pero ahí también es lindísimo, por si tiene chance de ir en algún momento. Ahorita no es muy seguro en esa zona. Alejandría no. No, Alejandría, especialmente, a ver, o sea, si tienen mucho tiempo, inclúyalo. Pero si va a ser el recorrido hasta Alejandría, nada de lo que en algún momento nos enseñaron a nosotros de las maravillas, de las antiguas maravillas, como el Faro de Alejandría, la Biblioteca de Alejandría o cualquier monumento del periodo ptolomeico, están mucho mejores todos los que están en el Alto Egipto o de Cairo para el sur. Arriba no hay, ni siquiera es una ciudad como que muy bonita, que digamos. Si, Muchas gracias. si sabe bucear, ahí sí hay en la parte de afuera unos sitios sumergidos del periodo ptolomeico impresionantes, porque ahí esa parte se colapsó, se hundió y entonces hay una serie de monumentos que están bajo el agua, pero es para el que sabe bucear. Muchas gracias, Rafa. El participante de él indica que quiere hacer algunos comentarios. Del, Tenemos a Del. ¿Puede activar el micrófono? Si no, mientras tanto, por acá tenemos algunas personas que han viajado con Rafa. Indican que es un viaje increíble y Rafa lo hace maravilloso. La señora Débora y también la señora Roxana Gutiérrez. Dice que la mejor forma de entender Egipto es ir y que es lindísimo. Y también preguntando por una charla acerca de los vikingos, que si se va a hacer una sesión de el tema vikingos. Ok, sí, está bien. Si tienen a bien, síganme en Instagram si tienen, que sería esta dirección que aparece aquí, @viajesarqueología, o en Facebook sería rafa.sequeira, no, perdón, Rafa Sequeira, no Rafa.sequeira, Rafa Sequeira, y ahí me pueden decir qué país les gustaría que les comentara. He trabajado principalmente, yo trabajo en el Asia Central, yo trabajo para la UNESCO en países, rescatando sitios históricos amenazados por guerra. Entonces me ha tocado trabajar en Afganistán, en Siria, en Líbano, en Irán, he andado en Corea del Norte, en todo el Asia Central. Entonces, esa parte es el grueso, digamos, de lo que me toca a mí trabajar. Si alguien quiere oír alguna historia de alguno de estos lugares, yo encantado. Yo estoy seguro, ya me han dicho, les encantaría oír de Corea del Norte. Entonces, Corea del Norte va a ser otra de las entregas que haremos por aquí para que los interesados, tal vez no en ir, de saber un poco lo que hay detrás de un país tan extraño como ese o tan cerrado como ese.
Muchas gracias. Podemos hacer otra nuevamente con el señor Miguel Ángel, con el participante del Miguel Ángel. No, parece que no puede transmitir audio. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna pregunta? Comentarios, ¿me permite? Por favor, adelante. Gracias. Rafa, qué gusto poder saludarte. Ha sido todo un verdadero placer, de verdad, escuchar tu maravillosa presentación, siempre tan amena e interesante. Y a través de las imágenes hacer recuerdos de un viaje que fue realmente maravilloso para nosotros. Mi esposo y yo disfrutamos en compañía de varios costarricenses en este año del viaje a Egipto y realmente fue una experiencia inolvidable. Como decía alguna otra persona hace un ratito, las imágenes son muy bonitas, pero definitivamente ellas sí que se quedan cortas en comparación con lo que es vivir la experiencia de hacer este viaje. Muchísimas gracias, Rafa. Saludos a todos y ojalá que pronto podamos hacer. Este podría ser de nuevo con el desierto blanco que presentaste y al que nosotros no fuimos. Y si no, algún otro viaje. En realidad es una experiencia sin olvidar. Muchas gracias, Laura. Listo, muchas gracias. Don Miguel Ángel Rodríguez indica que es un viaje maravilloso. ¿Tenemos alguna otra consulta, algún comentario? Rafa, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, una persona que reserva por su cuenta, que es un país como para ir a explorar, ir a probar, ir solo, o qué diferencia hay en comparación con, por ejemplo, ir con un grupo organizado con usted, ¿verdad? En términos de accesos, de experiencias, si nos puede comentar un poquito al respecto. La, la, el director de el área del Valle de las Reinas y de los Reyes fue compañero mío en la universidad y con él hemos podido gestionar la entrada, por ejemplo, a la tumba de Nefertari y ese tipo de actividades no están dentro de muchas posibilidades para varias gente. Y el hecho de poder tener la responsabilidad de llevar a estos grupos y enseñarles donde he trabajado en ese lugar, que fue un periodo muy lindo de mi vida, pero al mismo tiempo poder llevarlos a estos lugares que son muy especiales. A mí eso no importa las veces que yo entre, por ejemplo, la tumba de Nefertari, es espectacular, es una cosa espectacular. Entonces, yo no es que quiera, ¿verdad? Nada más decir que conmigo van a hacerlo mejor y más maravilloso, pero es que hay ciertas cosas que son diferentes. Ahora, yo estoy yendo a Egipto desde hace muchísimos años. Y la primera vez que llevé un grupo de gente fue para el cambio de milenio, del 99 al 2000. Y éramos un grupo de amigos y nos fuimos a recorrer Egipto y después de recorrer Egipto terminamos en el concierto del fin del milenio, ahí en las pirámides, tocaba Jean-Michel Jarre y fue aquello un espectáculo fenomenal. Y de ahí lo único que yo puedo decir de Egipto es que es de mis lugares favoritos del mundo porque ahí he vivido, he pasado momentos espectaculares, he compartido con mucha gente y yo realmente se lo recomiendo a todos. Si no pueden ir en grupo, más bien si les gustan ir solos, yo fui solo la primera vez también y fue igual de maravilloso. Entonces, si al final se enamoran de ir solos en esa primera vez, tal vez en una segunda ocasión van con más información y van a aprender todavía más, pero Egipto es de varias veces. Excelente, muchas gracias, Rafa. Creo que lo que resta es agradecerle por compartir su tiempo, su experiencia, su conocimiento con nosotros, indicarle a todos los participantes que esta sesión ha sido grabada y que va a ser publicada en nuestro canal de YouTube de Viajero Terranova en vivo, Corporación Terranova. Les estaremos enviando el enlace por si quieren verla o si no la vieron desde un inicio o compartirla con algún amigo. Esta es la segunda de una serie de charlas que los estaremos invitando próximamente
y de parte del señor Rafael Sequeira es la primera, que esperamos de muchas otras, y también les estaremos invitando oportunamente. Así que de parte de Corporación Terranova, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en este ratito y soñar con un destino maravilloso como lo es Egipto. Rafa. Muchísimas gracias a todos y los espero en la próxima entrega. Y bueno, esperemos que aún cuando salgamos del coronavirus, sigamos teniendo la excusa de poder seguir compartiendo de esta manera. Muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos dentro de pronto.